Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de dar inicio con la explicación, quiero agradecer al profesor Carlos Mejía, al profesor José Luis Jiménez. Muchísimas gracias. Hace un mes y medio llegué a este espacio. Lo vi que estaba relativamente muerto. Y la intención es recuperar la historia de un pueblo a través de estas conferencias y exposiciones fotográficas. Agradezco al profesor Carlos, al profesor José Luis, a mi buen amigo Ricardo, porque ellos tienen parte de la historia de los tres pueblos de la zona lacustre del lago de Chalco. En esta exposición de fotográfica, en la primera línea, vemos el Canal de la Viga. Mixquic tuvo una zona de agricultura grande, pero la agricultura no se comercia sola, hay que llevarla a vender. Y los productos que se cosechaban aquí se llevaban a la viga. Mi papá me platicaba que su papá, mi abuelo, llegó a comerciar y tardaban 16 horas en canoa en llegar a comerciar. Esta es la serie de fotografías que ustedes ven. La parte de arriba ya son de Mixquic. La parte de la historia de Mixquic, Ricardo la lleva. Mixquic no tiene una fecha precisa de fundación, mas sin embargo hay crónicas que relatan que es en el año de 1128 cuando se funda Mixquic, pero también Chimalpaín dice que es en el 1229. Sin embargo hay registros que en los años 600 y 700 ya había comercio en Mixquic. Se desconoce si estaba fundado como pueblo, pero ya había producción. Estas son fotografías del pueblo. La década de 1930, ¿cómo estaba la iglesia? Parte de la iglesia, los restos arqueológicos. Esta es una figura que está en el jardín arqueológico, que ha sido conformada de algunas partes, no precisamente una sola pieza, son tres piezas las que conforman. La entrada del pueblo, de Tetelco a Mixquic, el puente de San Bartolomé que se volvió icónico, el comercio en las canoas, parte de la colección de la doctora Socorro Bernal, quien dona todas las piezas arqueológicas que ustedes ven. El canal de Mixquic, el paraíso lacustre que existía en aquel tiempo. La flor más bella del ejido, la única ocasión que se hizo en Mixquic, la ganadora. La iglesia en el año de 1960. La venta de cempasúchil en el año 1973. Las chinampas de Mixquic en los años 50. Esta calle es muy conocida por nosotros, se encuentra a un lado de la iglesia. Es la calle Plutarco Elías Calles, en donde estaba el templo evangélico. Aquí tenemos el paraíso lacustre y, para mala fortuna de nosotros los mexicanos, los derechos reservados de cada una de estas fotografías es extranjera. Están en la Universidad de Michigan. Este es el canal de San Agustín. Algunos que llegamos a ir a nadar, conocemos estos canales que estaban en San Agustín. Es la Yaquemetl. Aproximadamente estos canales tenían de 3 a 4 metros de profundidad. Normalmente, por la cantidad de tierra, de lodo, llegaba a estar ya nada más a 1 metro. Pero en Mixquic había un servicio que otorgaba el gobierno, que era rascar los canales para desasolvarlos. Y era precisamente cuando los canales alcanzaban 3 o 4 metros de profundidad. Todo esto es la siembra de Mixquic. Pero esta es icónica. Y los que en algún momento fuimos a las chinampas, sabemos qué es esto. Es la siembra del chilacayote. Esta es la manera en que se sembraba el chilacayote. A diferencia que mucha gente piensa que nace solo o se siembra al ras, no. Lleva este tipo de siembra. Con respecto a los chilacayotes, me parece que ese método de cultivo es para temporada de invierno. Sí. De hecho, aquí están las tapaderas. Protege del clima, pero también de las aves que normalmente sacaban la semilla. Aquí están las chinampas, seguimos. Y esta imagen es icónica. Estaba en la entrada del pueblo.
en donde está la fuente a un ladito. Esta es esa zona. Esto era un paraíso lacustre. A muchos que nos tocó ir a nadar de niños, esta era la imagen que nosotros nos encontrábamos. El canal grande con el agua moviéndose por el viento. Esta era la imagen icónica para nosotros. Nuevamente, los canales que tenían el agua al ras de la tierra. Hoy no hay agua, pero esta era la imagen que muchos tuvimos en la infancia. Todas estas son fotografías. Esta es de San Agustín. A este lugar le llamábamos la isla. Aquí íbamos a nadar y aquí nos sentábamos a descansar. Nadábamos, nos enjuagábamos y íbamos de regreso a nuestras casas. Todo esto es lo que fue Mixquic. Allá las imágenes de la iglesia, en donde hace poco la gente decía que por qué aplanaron la iglesia. Se enojaron, pero la iglesia siempre estuvo aplanada. El detalle es que al paso del tiempo se desgastó y se cayó el aplanado. En realidad, siempre estuvo aplanada. Esas son parte de la iglesia y cómo se fue transformando. Porque esto para nosotros no existe. Es una barda que no existe y sin embargo estaba ahí. Este es el campanario que se le ha dado mantenimiento porque a través del tiempo se han fracturado y el costo es altísimo. No solo la compra, sino el mantenimiento es altísimo. Para cerrar, toda esta exposición de fotografías tiene que ver con Mixquic. Desde su comercio en la producción agrícola, desde su paraíso lacustre, y cerramos con esto que nada tiene que ver con esta exposición, pero sí demasiado con Mixquic. Mixquic tiene una peregrinación el 28 de agosto, que es al santuario del Señor de Chalma. La gente preguntaba por qué vamos el 28 de agosto. Porque fuimos evangelizados en su final por la orden de los agustinos y son ellos quienes nos obligan a ir el 28 de agosto. Pues hay registros que desde la época prehispánica ya se iba a Chalma, se iba a bañarse en las aguas milagrosas que daban vida. Por ejemplo, mujeres que no podían tener un hijo se bañaban y ya podían tener un hijo. Posteriormente, gente que se lastimaba se bañaba y se curaba. Estas fotografías son de la década de 1930 del santuario del Señor de Chalma. A Miguel Castillo, que conoce esta tradición, se quedará con esta imagen, porque los que dormimos en los lugares nos encontramos con estas imágenes, la gente que prepara su comida en ese lugar. Esa es parte de la exposición fotográfica que su servidor trató de coleccionar para ustedes. ¿Y qué es la intención? Rescatar este museo, darle vida al museo, pero sobre todo a la historia de Mixquic. Muchas gracias.